yo creo que Colombia necesita no la empresa privada chiquitica, sino a todas, pequeñas, medianas y grandes. Vale. Gustavo Petro. Abstención. Me pidió una sola palabra, le cumplí. Vale. Claudia López. Siguiente pregunta, pues. Abstención. Siguiente pregunta. Lo que le he dicho a Claudia López, se lo he tenido que decir cara a cara en el Senado. Así como no está, simplemente le digo abstención. Vale. Sergio Fajardo. Tengo que hacerle un poquito de rodeo. Para derrotar la corrupción no se necesita entregarle el país a la FARC. Entregarle el país a la FARC es una gran corrupción. Y uno no puede pensar que los buenos están aquí y los malos allá. Y en esto hay que tener definiciones. Las indefiniciones le crean mucho riesgo al país. Alejandro Ordóñez. El doctor Alejandro Ordóñez es un hombre firme en estos temas que se vienen hablando. Marta Lucía Ramírez. También. Oscar Iván Zuluaga. Inteligentísimo, experimentado. Tengo que hacerle un poquito de editorial. El fiscal dice que tiene probado que esa plata extra la pagó Odebrecht al publicista, pero no a través de la campaña Oscar Iván. Es importante. Y hay otro punto importante ahí. Yo no conozco una prueba que diga hoy que si hubieran pagado ese dinero, si lo hubieran pagado, fue con el consentimiento de Oscar Iván. A mí me parece muy importante que eso todo quede claro. ¿Sabe por qué? Porque a mí me parecería muy grave en el presente o en el futuro que se prescindiera de un líder como Oscar Iván, a quien le robaron las elecciones del 2014. Imagínense, hombre, pongan todas las controversias sobre mí, mis limitaciones, mis defectos. El país en el 2010 iba mejorando, en inversión, en seguridad, en política social. Aquí había una gran controversia política sobre mí y un gran acuerdo de que el país iba bien. Decía, Uribe, ¿cómo lo van a perpetuar? Uribe es paraco, que Uribe, que los falsos positivos, que una copia de la guía política. Un gran debate sobre mí, pero había una gran aceptación nacional a que el país iba bien, en seguridad, en inversión, en política social. Íbamos mejorando. Oscar Iván Zuluaga ha entendido muy bien eso. Ojalá todo esto se resuelva por el presente y el futuro. Nos falta el último, Vargas Lleras. Vargas Lleras, ya le dije, yo no entiendo por qué un hombre tan inteligente como Vargas Lleras permitió que un mal gobierno de Santos le creara tantas dificultades políticas. Tatiana Cabello. Tatiana, el partido tiene que cumplir el deber. Yo he dicho siempre, uno se equivoca cuando no denuncia, oportunamente. En el gobierno mío, cuando nosotros denunciamos corrupción, la opinión pública nos aprobó. Cuando la denunciaba la oposición y nosotros nos poníamos a la defensiva y no aceptábamos que había que investigar algo, nos castigaba la opinión pública. El partido hizo lo correcto. Hay unas quejas, pidió una investigación a la Fiscalía, de corazón deseo que ella puede explicar. Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo. Hombre, yo lo apoyé mucho cuando él era un niño. A mí me tocó un debate en el Congreso de la República en defensa del entonces ministro Carrillo. Y digo, yo no, un joven como Carrillo, bien intencionado, buena persona, no es el responsable de la fuga de Pablo Escobar. Yo estuve 3 meses en el Congreso defendiéndolo. Yo lo aprecio mucho. Yo diría, procurador, no te dejes tentar por las mentiritas que nos han metido del acuerdo de la FARC. Procurador, no te dejes tentar por unos politiqueros. El señor Fiscal General de la Nación, es Humberto Martínez. Mire, mi hermano está preso, espero que mi hermano pueda desvirtuar todo. Yo digo de corazón lo siguiente, mi hermano, lo he conocido como hijo, hermano, esposo, estudioso, trabajador, no tiene alma ni patrimonio para ser paramilitar. Dejo eso a un lado. Yo creo que el fiscal ha sido un fiscal valeroso y honesto. Que Montealegre y su vicefiscal vivían haciendo tretas. Yo espero que este fiscal le recupere el prestigio a la fiscalía.
Expresidente, ahora que usted hablaba de Odebrecht, hoy El País de Madrid trae una noticia exclusiva. El viceministro de Transporte de su gobierno, Gabriel García Morales, se ha comprobado que recibió un soborno de 6,5 millones de dólares. La policía de Andorra certificó eso. Le pregunto porque era un funcionario del gobierno del presidente y quisiéramos conocer su respuesta frente a los sobornos de Odebrecht a funcionarios que trabajaron en su gobierno. No, primero, yo he defendido unos exministros que están en la cárcel por persecución política. Yo anuncié la corrupción de la Corte y un sector, y en ese momento dijeron, no, Uribe lo que quiere es perseguir a la Corte. Y eso lo tapaban porque lo que se quería era hacer oposición a nosotros. Él vendió unos exministros que están presos por una autoincriminación de una criminal y porque hay unas grabaciones de la Corte donde los magistrados, algunos dicen, a estos hay que condenarlos, no en derecho, sino en política, porque hay que tumbar a Uribe. Eso es muy grave. Corruptos, no defienden. Gabriel García, hombre, qué tristeza. Mi ministro Andrés Uriel era un hombre totalmente honorable. Yo creo, nosotros, ¿sabe quién nos asesoró para la Ruta del Sol? La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. ¿Qué corrupción iba a haber allí? ¿Y cómo es que Gabriel García recibió un soborno? Desde que eso lo anunciaron, yo dije, me duele mucho, muy grave, lo tienen que condenar. Y le quiero decir lo siguiente, de lo nuevo, si ese soborno lo pagaron a través de una cuenta de Andorra, eso prueba que en el caso de Oscar Iván Zuluaga no hay soborno, porque Oscar Iván Zuluaga, primero no está probado que en el caso de Oscar Iván Zuluaga, él o la campaña o David, su hijo, hayan dado el consentimiento a un eventual pago extra que le hizo Odebrecht al publicista, que además trabajaba para Odebrecht. Pero el pago, según el fiscal, llegó a una cuenta de Panamá. Y termino lo de Gabriel García con lo siguiente. Yo no nombré a Gabriel García por recomendación política. Lo nombré por recomendación de la Cámara de Comercio de Cartagena. Tenían razón. Él es graduado nada más ni nada menos que en la Universidad de los Andes, con una maestría en la Universidad Mason de Estados Unidos. Y se tenía toda la confianza en él, porque su familia es una familia de muy buenas costumbres, de muy buena reputación moral en la ciudad de Cartagena. ¿Sabes? Me has dicho, a mí me da vergüenza con el país y tristeza que eso hubiera ocurrido. Por esto, se los digo, pongan a mí todos los defectos y limitaciones. Yo he manejado en mi carrera política con honorabilidad, escrupulosamente y con austeridad los dineros del Estado. Por eso a la senadora candidata, porque usted me preguntó en estos días, le dije, yo me le meto a todas las candelas, porque he sido honorable. Y a mí revisen, tengo 65 años, revisen mis campañas, las últimas manejadas con el rigor de Fabio Echeverri, y retrocedan hasta la primera, cuando fue elegido concejal de Salgar, Antioquia. A mí me han elegido en un trabajo político honrado, sin mentiras, con dineros que no han excedido topes, con dineros austeros y además de fuente honorable. Yo voy a cambiar de tema y le voy a hablar de la posibilidad que fue ventilada incluso por una revista de circulación nacional, la revista Semana, y ayer el gobierno estaba hablando de la posibilidad de decretar la conmoción interior ante el ausentismo que se presentó en el Senado o las dificultades que nombra el gobierno para la aprobación de la JEP. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de esa figura de conmoción interior? Y si quiere le doy más tintico o agüita saborizada. Porque no me vaya a pasar de octonaje. Para que pueda responder el presidente y soltar toda la ciudad. Pero paso de octonaje con tintico con esa pregunta. A ver, hombre, estimados doctor Arroyave y Yesí, nada me sorprende. Cuando no ganó el plebiscito, yo llamé al presidente Santos, le pedí una cita, y nos fuimos a decirle, hagan una reforma de acuerdo, no pudimos. Entonces un día me dijo Pacho Santos, el gobierno tiene previsto lo siguiente, no van a hacer un acuerdo con ustedes, no hacen modificaciones de fondo, van a sustituir el plebiscito por una proposición del Congreso. Yo dije, eso no puede ser. Entonces van a burlar el veredicto popular por una proposición del Congreso. Yo dije, hombre, yo me juego mi tarjeta profesional de abogado, me dijo, pierde, el gobierno lo va a hacer. Y lo hicieron. Yo nunca lo hice.
lo habría pensado. Y lo más triste es que la Corte Constitucional los avaló. Entonces, este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. Este gobierno no tiene escrúpulos, este gobierno no tiene límites. Entonces, a mí ya no me extraña que sean capaces de incorporar la JEP por la vía de la conmoción. Muy grave, esto es violación de la democracia tras violación de la democracia, y se ponen bravos cuando uno les dice castrochavistas. Yo creo que Chávez no habría sido capaz de hacer lo que ha hecho este gobierno en violación de la democracia. Chávez sembró las basecitas, pero este gobierno es capaz de ir más allá, entre otras cosas porque es que Chávez generaba pánico, y en este gobierno parecen muy blanquitos y muy puritos, y dicen que no son chavistas, y aparecen muy delicaditos, porque Chávez era también bruscote, ¿no? Estos tienen muy buenos modales, pero detrás de esos buenos modales le hacen todas las trampas a la democracia. Ayer me preguntaba un dirigente conservador, ¿y qué hacemos sin la JEP? Nada. Los integrantes de la FARC desmovilizados no necesitan la JEP para la amnistía, ni para la rehabilitación. Y aquellos que están incursos en delitos atroces, con la legislación anterior, les pueden mantener levantadas las órdenes de captura y buscar una legislación que les dé penas razonables. Entonces aquí no hay afán de fe. Aquí lo que el gobierno tiene es afán de consumar este engaño al país. Sobre este tema de las FARC, presidente, muchos sectores señalan es que el centro democrático quiere asustar a los ciudadanos. Ustedes han escuchado estas críticas. Quieren meterles este cuento del castrochavismo, que esto se va a convertir en Venezuela. Y yo quiero preguntarles, presidente, si usted de verdad, por ejemplo, considera que Timochenko puede algún día llegar a ser presidente de Colombia. Hombre, lo primero que sí es que es muy grave, voy a prescindir del jurídico. La Constitución colombiana prohibía la elegibilidad política de personas incursas en delitos distintos al político y diferentes al homicidio culposo. Imagínense que yo hubiera cambiado la Constitución para permitir la elegibilidad a los paramilitares. Y me parece que se crea un pésimo precedente al permitir la elegibilidad de personas responsables de delitos atroces. Eso es un mal ejemplo. Entonces hoy crean una banda criminal o expanden una que hay, o como dice hoy la OEA, el ELN está más agresivo que lo que podrían estar las disidencias de FARC, o lo que dicen, no, es que ya hay 1.100 de la FARC nuevamente en el frente oriental, o los 14 grupos disidentes suman 2.000. ¿Cómo nos extraña eso? El mal ejemplo de la impunidad total es partera de nuevas violencias. A mí me preocupa mucho eso. Segundo, el decreto ley 903 le permite a la FARC hacer política con plata del narcotráfico. Tercero, tienen un grupo armado, un brazo armado del grupo político, que son las disidencias. Todo eso es grave para el país y genera mal ejemplo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el ELN? ¿Usted cree que el ELN va a transigir por menos curules y menos posibilidades que FARC? En el derecho internacional hay un principio que se llama la cláusula del mar favorable. El ELN va a decir, a mí me tienen que dar mínimo todo lo favorable que le han dado a FARC, y después van a exigir eso cuantas bandas criminales se creen en el país, y verá dentro de unos años el doctor de la calle, Juan Manuel Santos, etcétera, diciendo que hay que hacer lo mismo con los disidentes de FARC. Esto nos va llevando de peor en peor. Por eso mi desafío ahora, digamos, que no elijan a Timochenko. Si no se modifican los acuerdos, la FARC gana perdiendo. Porque van a gobernar aquí 12 años, así sea a través de interpuesta persona. Y eso afecta seriamente a la economía y la institucionalidad democrática. ¿Quién va a derrotar el narcotráfico aquí si para erradicar si no se puede fumigar porque la FARC no deja? Y ahí mismo van a sacar los acuerdos y van a decir que están en el texto constitucional como norma que es referente para los próximos 12 años, para los próximos 3 gobiernos. ¿Quién va a erradicar manualmente con la FARC detrás? Ya sin uniforme, pero blandiendo armas, como lo hemos visto en el Cauca, asesinando, hiriendo personas, quemando tractomulas, etcétera, para defender a los cocaleros. Muy difícil. Y aquí el problema no es solamente Timochenko, sino todos los aliados. Pero